Mario Néstor Oporto nació el 28 de septiembre de 1952 en Buenos Aires. Es profesor de Historia, egresado del Instituto Nacional Superior Joaquín B. González, en donde se diplomó en 1976 con medalla de oro y honores por ser el mejor promedio. Este hombre, amante de la lectura y padre de 3 hijos, militó desde muy joven en el Partido Justicialista y fue presidente del PJ de la ciudad de Morón. Ejerció la docencia durante varios años, fue director del Colegio Cristiano Ward de Ramos Mejía, dio clases en las Escuelas Superiores de Comercio de Carlos Pellegrini y en Universidad de Buenos Aires, de Luján, de El Salvador y de Morón. En 1987, Mario Oporto comenzó su carrera en la función pública como director de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Morón y a nivel provincial se desempeñó como director general de Cultura y Educación por casi 10 años. En 2005 fue electo senador por la provincia de Buenos Aires por la primera sección, cargo al que tiempo más tarde renunció para ocupar el lugar de jefe de gabinete de la provincia hasta el 2007. Durante el primer mandato de Daniel Scioli como gobernador, fue el responsable de la cartera educativa, cargo que luego ocupó Silvina Birz y actualmente ocupa Nora de Lucía. Desde diciembre de 2011 ocupa una banca como diputado nacional por el Frente para la Victoria. Además preside la Comisión de Comunicación e Informática, en la cual se trataron temas como la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales, la Ley de Papel Prensa y la democratización del acceso a Internet. Nos visita hoy Estamos con Mario Oporto, diputado nacional por el Frente para la Victoria, un hombre que conoce la provincia de Buenos Aires y mucho, pero que desde el diciembre del 2011, si mal no recuerdo, está como en la Cámara de Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso. Y este año la presidenta inauguró el ciclo de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, anunciando temas que generaron ya mucha resistencia antes de conocerse los proyectos, ¿no? Como el tema de, denominado así título general, la democratización de la justicia. Sí. ¿Cómo analizás que va a ser este debate en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta esta resistencia opositora que han manifestado aún antes de conocer el texto concreto de los proyectos? Sí, en general, la oposición actúa por reflejo condicionado, ¿no? Como los perros de Pavlov, y se opone antes de que nos pongamos a debatir y siempre trata de ver otra intención o la segunda intención, aun cuando a veces ellos tienen tradición, como pasó con la ley de medios o como pasó con YPF, que tienen tradición de defender ese mismo proyecto, pero siempre tienen, aún apoyando, decir pero y diferenciarse. Me parece que va a tener ese estilo las reformas que la presidenta o el Poder Ejecutivo nos manda al Congreso. Va a ser un debate arduo, pero que vale la pena, porque tal vez estemos trabajando sobre un espacio del Estado argentino que menos cambios ha tenido y que ha sido más conservador en el tiempo, como es el judicial. Claro, quizás la que más resistencia ha tenido es la posibilidad de modificar la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular, ¿no? Esto ha sido muy criticado. Criticado y deformado, porque se quiso decir que iban a ser los jueces los elegidos por voto popular, que no es el objetivo. El objetivo es que la magistratura, que después va a elegir a los jueces por concurso, sean elegidos democráticamente y no corporativamente, y ampliar esa posibilidad. Y seguramente va a haber oposición, seguramente va a haber denuncias de inconstitucionalidad. Parecería ser, muchas veces yo veo que parece que la Constitución está a contramano de cualquier renovación de la sociedad argentina. Y cada vez que hay un proyecto renovador, como la ley de medios, se apela a la inconstitucionalidad para no dejarlo avanzar. Yo por eso desearía que algún día volvamos a discutir la Constitución filosóficamente, no la Constitución para resolver un tema coyuntural, sino la Constitución como la base del pacto que hacemos los argentinos para vivir en comunidad, ¿no? Y seguramente va a ser un interesante debate, porque aparte la justicia es entrar en un tema básico de la organización institucional de un país, ¿no?
Ahora, en el caso de la ley de medios es paradójico también que el planteo de inconstitucionalidad, que es el que ha realizado el Grupo Clarín de los 2 artículos nodales de la aplicación de la ley, es lo que ha frenado la aplicación de la ley durante más de 3 años. Pero al mismo tiempo el Grupo Clarín ahora se queja por la aplicación de la ley. Dice que no es adecuada la aplicación que se hace de la ley que ellos cuestionan. Están en contra de una ley que cuando se aplican, aparte sí que se aplica mal. Exactamente. Entonces, pero también la ley de medios trae otro tema que es muy interesante en lo que va a venir a la discusión de la reforma de la justicia, y que son las cautelares. Porque aparte lo ha dicho la Corte, ¿no? Cuando una cautelar se prolonga tanto en el tiempo, deja de ser cautelar para estar resolviendo la cuestión de fondo, que no es lo que la cautelar debe resolver. Miremos esto solamente, ¿no? Pensábamos que íbamos a tener resuelto el 7 de diciembre el tema de la ley de medios, ha sido prolongando, estamos a mediados de marzo, terminando marzo, tampoco ha sido resuelto todavía, y esto se sigue prolongando y se parece cada vez más a trampa de procedimiento que a verdaderamente resolver la cuestión de fondo. No puedo creer que no tengan postura tomada los señores jueces y resuelvan de una vez por todas la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, que ya tiene fallos de jueces de primera instancia y del fiscal a favor, ¿no? Claro. Ahora, Mario, vos estás en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. ¿Este año tienen algún proyecto en particular para avanzar en un tema que también va más allá de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todo lo que supone el mundo de las comunicaciones en un momento en el que las telecomunicaciones están tan desarrolladas? ¿Hay proyectos que impulsa el Ejecutivo, el Frente para la Victoria, en este punto? Hoy no tenemos. O sea, realmente el último gran proyecto que impulsamos fue el de papel prensa. Y hoy la comisión trabaja porque tiene mucha rutina y tiene muchas iniciativas. Hay que ser muy cauteloso, aparte cuando uno es legislador, no todo tiene por qué ser ley. Tenemos muchos proyectos fundamentalmente sobre telefonía celular o telefonía móvil, que no merecen tener leyes. O sea, a veces uno tiene que tener claro que una cosa es una ley, pero también puede haber decretos, puede haber resoluciones, puede haber disposiciones. Las leyes son para las grandes políticas. El tema de telefonía móvil es un tema que preocupa. La comisión tendría como 2 grandes áreas de trabajo. Una es lo que hace a las comunicaciones y la defensa del consumidor, ¿no? Y otro es las comunicaciones y los contenidos, y dentro de ellos fundamentalmente la defensa de la intimidad y la defensa de la niñez y la adolescencia frente a Internet, frente a la radio, la televisión y a los medios masivos. Después, bueno, también entra la Comisión Correos, o sea que hay una serie de trabajos para llevar adelante interesantes, que no todos tienen por qué ser leyes, porque hay leyes marcos que hacen a la defensa del consumidor y hacen a las telecomunicaciones, y que la Secretaría de Comunicación va resolviendo. Así que en esa cuestión estamos. Yo estoy trabajando en las primeras ideas de empezar a rever el tema de la propiedad intelectual, aquella ley que hizo Noble en el siglo XX, y que habría que empezar a pensar y reverla, porque fue una gran ley de avanzada para su momento, pero que hoy ha sido superada por las nuevas tecnologías. Así que en eso estamos trabajando. Y después la comisión tiene muchos pedidos de resolver temas más puntuales. Ahora, vos hablabas de la necesidad de hablar de una reforma de la Constitución para adecuar distintas instituciones de la democracia, ¿no? Ahora, al inaugurar la Asamblea Legislativa, la presidenta dijo, o por lo menos se entendió en gran parte de los espectadores y oyentes, que ella no iba por un proceso de reelección, ¿no? Que no iba por un continuar en la gestión. ¿Pensás que es necesaria una reforma constitucional que no contemple una cláusula de reelección? ¿Es factible pensar eso en la Argentina de hoy? Sí, yo lo que digo, la presidenta estuvo muy bien, porque dijo: voy a mandar una serie de leyes para reformar la justicia,
Y ahí dijo, ojo, que no vayan a decir que para eso quiero reformar la Constitución, que después es la excusa para otro objetivo, que sería lo que vos planteás, que la reelección. Estuvo muy clara ahí la presidenta sobre ese tema. No está en la agenda de la reforma constitucional. Y yo no sé si hasta hoy, en esta coyuntura, podría ser posible esa discusión. Pero algún día los argentinos del siglo XXI van a tener que volver a discutir las bases filosóficas de una constitución que fue pensada brillantemente por Alberdi para mediados del siglo XIX, y que ya muchos pensadores argentinos, voy a nombrar uno de la ciudad de La Plata, eminente, como fue Alejandro Korn, ya planteaba en la década del 20, de 1920, planteaba, bueno, pensemos las nuevas bases, porque ya esta no es la sociedad de Alberdi. Y bueno, las nuevas bases la verdad que las pensaron Perón y Sampay, ¿no? Pero esa constitución del 49, que era una constitución social de avanzada, fue derogada por un decreto, por una dictadura, en el año 55. Y por lo tanto fue repuesta a la constitución del 53 con algunas reformas. O sea que volvimos a las bases filosóficas del liberalismo alberdiano. Y me parece que algún día tenemos que discutir cuál es el nuevo pacto social, federal, la del 94, ¿no? Claro, y después la Constitución del 94, que fue ahondar o reafirmar la del 53 en su primer parte. La parte dogmática no fue tocada. A eso me refiero yo de las bases filosóficas. Que desde la oposición, con mucha inteligencia, Beatriz Arlo lo plantea cuando él dice, van a ir por el cambio de régimen. Y digo, discutamos eso, ¿por qué vamos a naturalizar que lo que se pensó como bases filosóficas de una sociedad en el siglo XIX tienen que ser las mismas que el siglo XXI? La segunda parte, la del 94, fue instrumental al neoliberalismo y creo que deterioró el federalismo argentino. Y bueno, sería bueno debatirlo, lo digo como diputado, porque si un diputado o un senador que forma parte de un Congreso Nacional no discute estas cosas, ¿qué discute? Si para eso estamos los representantes, para eso estamos los representantes del pueblo. Si hay alguien al que no le pueden impedir pensar sobre cómo se organiza la República, es a un representante del legislativo. Después, bueno, la coyuntura histórica dirá qué se puede hacer o qué no. Ahora decime, y en esa eventualidad de una reforma constitucional, para llegar a esa eventualidad de una reforma constitucional, se necesitan 2/3 del Congreso de la Nación, es decir, que esto supondría... De ambas cámaras. De ambas cámaras. Esto supondría una elección legislativa más que promisoria para el oficialismo, en caso de que se quisiera impulsar una reforma en este sentido. Y hay elecciones en octubre. Sí. ¿Vos cómo avisorás ese escenario electoral siendo un diputado proveniente de la provincia de Buenos Aires, que es el corazón de todos los triunfos y derrotas en el sistema político argentino? En primer lugar, creo que capaz que no sea un tema para esta elección. Porque la oposición lo que quiere es que nosotros a esta elección vayamos con el afán de los 2/3. Porque aun cuando ganemos ampliamente y no consigamos los 2/3 en ambas cámaras, van a decir que perdimos. La verdad que los que les conviene más hablar de reelección es a la oposición, porque es lo único que los une. Los une la negación, los une el impedimento y nada más, porque los une también la imposibilidad de gobernar que tienen. Entonces la reelección yo creo que es un tema que los entusiasma más a la oposición que a nosotros. Nosotros lo que queremos es seguir transformando este país. Y además, si quieren que discutamos solo cuánto tiempo dura el mandato de un presidente, no vamos a poder discutir otras cosas. Por ejemplo, de quién es el patrimonio de los recursos naturales, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, llevarlos a nivel constitucional, la propiedad, los temas de la propiedad social, la tierra. Bueno, hay un montón de discusiones que son profundas, que estarían totalmente cubiertas si lo que discutimos es la reelección. Entonces me parece que tal vez no es este momento. La elección de octubre yo la veo con optimismo, creo que es una elección que no es igual a las del Ejecutivo. En diputados nosotros vamos a reemplazar a la elección del 2009, que no fue una buena elección, fue una elección que perdimos, así que tenemos que reemplazar nuestra peor elección. Creo que vamos a superar
holgadamente eso, o sea que vamos a tener más diputados en la Cámara de Diputados, que vamos a hacer una buena elección, pero para eso tenemos que gobernar bien. La gente nos vota porque gobernemos bien. Si gobernamos bien nos va a dar otro voto de confianza como nos dio para el Ejecutivo, sabiendo que la legislativa siempre se diversifica un poco más el voto, ¿no? No es igual que el presidente. Y en la provincia de Buenos Aires creo que vamos a hacer nuevamente una muy buena elección. Ahora, justamente en la provincia de Buenos Aires es donde se ve en este momento digamos, una situación donde los recursos financieros de la provincia parecen no dar abasto para poder solucionar los reclamos sociales y gremiales de la provincia de Buenos Aires. Y también en ese marco se habló en su momento, después bajó el debate, pero es un tema que sigue latente, del cual has hablado muchas veces, que es el tema de la ley de coparticipación y de cómo esta ley en cierto punto también encorseta la posibilidad de una discusión, ¿no? Claro, porque la ley que el Congreso tiene que dictar de acuerdo a la Constitución del 94, es una ley que requiere un consenso previo y unánime de todos los gobernadores. Y una vez que sea votada, tiene que recibir la aprobación unánime de las legislaturas provinciales. Por lo tanto, es un camino muy arduo, porque la ley de coparticipación tiene dos aspectos. Hay que discutir dos cosas. Una, cómo se dividen los recursos entre la nación y las provincias, y una segunda discusión que es lo que le queda a las provincias, cómo se reparte entre ellas, en qué porcentajes. O sea, son dos discusiones muy dificultosas a la cual la Constitución le ha puesto, por un lado el mandato a hacer una ley y por otro lado todos los obstáculos para que esa ley no salga. Entonces va a ser muy difícil resolver el tema de la coparticipación. Son unas críticas que le hago también a la Constitución del 94. Por eso yo digo siempre, bueno, los que somos reformistas y queremos que cambie la Constitución, creemos que ahí hay que discutir la coparticipación federal, ¿no? Los dos grandes temas que tuvo la fundación de la Argentina fueron la organización política, la Constitución Nacional, y lo que Alberdi escribió y bueno, Mariano Fragueiro debatieron, que es el sistema económico y rentístico. O sea que las dos grandes son la Constitución Nacional y la coparticipación de los recursos. Y discutir cuáles son federales, cuáles son provinciales. Y esa es una discusión muy ardua. Entonces, la provincia es probable que el día que se haga un nuevo planteo reciba algunos puntos más de coparticipación, y aparte lo merece y lo necesita, y así debe ser. Nunca va a ser igual a la proporción de sus habitantes, porque otras variables juegan en este sentido. O sea que no va a ser 40, tampoco puede ser 19. Seguramente va a haber un intermedio entre esos dos, pero falta mucho para poder lograr eso. Y eso lleva a la provincia a tener un problema realmente estructural muy serio. Ahora, justamente en ese problema estructural, vos fuiste director de escuelas, como es el cargo en la provincia de Buenos Aires, jefe de gabinete del gobernador en ese momento Felipe Solá, y luego director de escuelas también de Daniel Scioli nuevamente. Digamos, ¿en qué medida la provincia está capacitada o puede resolver los reclamos del sector educativo, más allá de la coyuntura de este inicio del ciclo lectivo, que es casi como crónica de un conflicto anunciado, ¿no? Durante muchísimo tiempo? Cuando vos estuviste al frente pudiste soslayar, creo, esos inicios de clase. Tuve muchas tensiones y las resolvimos antes de empezar las clases, casi siempre. Este año evidentemente no, al contrario, se potencia el conflicto. Ahora, yo quiero aclarar algo, ¿no? Porque siempre me preguntan. Lo pude resolver no porque yo soy extraordinario, sino porque se dio la coyuntura y la posibilidad de recursos, probablemente. Si hoy fuera ministro estaría en la misma situación. A eso iba, digamos. Si puede resolverlo la provincia de Buenos Aires con recursos propios, o siempre necesita el auxilio de la Nación para poder afrontar las demandas, particularmente del sistema educativo, que es tan inconmensurable en la provincia, pues es el segundo de América Latina después de San Pablo, ¿no? Sí, yo lo que digo es que es probable, hay 11 provincias que reciben un apoyo extra de la Nación para poder cubrir el salario mínimo que establece el gobierno nacional que deben cobrar los docentes. Eso es lo que hace la paritaria nacional. Ningún docente tiene que cobrar menos de este salario. Eso es lo único que hace. Y hay provincias que les cuesta mucho llegar a ese salario y entonces la Nación va en su auxilio. La provincia no está incluida entre esas 11 provincias. Capaz que habría que revisar eso, si es justo que algunas provincias sí, otras no, porque hay provincias que hacen mucho esfuerzo
y otras que hacen menos esfuerzo de su porcentaje de presupuesto. La provincia de Buenos Aires hace mucho esfuerzo, casi el 35% de su presupuesto tiene que poner en educación. Y haciendo ese esfuerzo, que es inmenso y mucho más alto que la mayoría de las provincias, lo hace para lograr objetivos menores que las otras provincias. Entonces quiere decir que uno es fiscalmente pobre, que tiene que llevar mucho de su presupuesto para poder después tener menos inversión por alumno. Entonces eso es discutible. Pero el tema de la educación, de los salarios y del presupuesto educativo es un tema de los recursos provinciales. Los recursos provinciales se hacen con recursos coparticipables federales, recaudación propia, créditos, etc. Bueno, la ministra de Educación de la provincia el otro día dijo, y yo la verdad que coincido con ella, dijo, esta discusión paritaria es una discusión provincial y se tiene que resolver con los recursos provinciales. Después, que la nación coparticipe, que adelante crédito, que ayude, te doy algo, sino que forme parte de lo que es el pacto fiscal federal, bueno, es otro tema. Pero simplificar en la relación provincia-nación todo, no mirando otras variables que hacen los recursos provinciales, me parece que es limitado. Y creo que el gobernador lo sabe. Vamos a un corte y seguimos hablando sobre este tema con Mario Porto, diputado nacional por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires.